¿Qué llevas adentro? 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 ¿Qué tenés adentro? ¿Qué tenés adentro? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés adentro? ¿Qué tenés adentro? Porque eso es lo que cuenta. Si vos no sabés lo que tenés adentro, eso es lo que cuenta. ¿Qué tenemos adentro? ¿Qué tenemos? Decilo. Bien. Muchos estuvimos leyendo estos días Juan capítulo 7, y ahí se nos cuenta una historia preciosa. Parece que la palabra historia pareciera una historia, es una realidad vivida que hoy nos alcanza, nos toca, nos bendice y nos permite vivir algo que es maravilloso. La fiesta de los tabernáculos, que nos cuenta ahí en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, era la fiesta más multitudinaria, en la que había más gente dentro del pueblo de Israel. Ahí se celebraba al principio del otoño, en realidad sería principio de abril, ponerle la semana que viene sería, una cosa por el estilo, para que nos ubiquemos hasta desde lo climático, ¿no es cierto? Se festejaba que Dios había tenido cuidado de su pueblo cuando ellos habían salido de Egipto. Durante 40 años, Él los había cuidado en el desierto. Entonces, el Señor instituye ahí mismo en el desierto y les dice, me van a hacer una fiesta. Me van a hacer una fiesta que es importante. Y llamaba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Cientos de miles de personas. Era la única vez durante el año que había tanta gente, más allá de Pascua, más allá de cualquier otra fiesta, la multitud que se juntaba y el tipo de fiesta que había en Jerusalén en aquella época era realmente impresionante. De todos los lugares del mundo concurrían los judíos a Jerusalén. Se llenaba, insisto, cientos de miles de personas. ¿Por qué te estoy contando esto? Para que te empieces a hacer un poco la imagen en la cabeza y podamos comprender y sacar un mayor jugo de la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Las calles se llenan de gente. Pues imagínate, ciudades pequeñas, no son las ciudades como hoy, las ciudades eran pequeñas. En Jerusalén había un templo, las ciudades, los techos eran bajos, las casas eran bajas, alguna tenía una planta encima nada más, y se empieza a llenar de gente. Las plazas se llenan de gente, las calles se llenan de gente, se ven total y absolutamente desbordados. Y la gente viene y arma sus carpas, arma sus cabañas. Toda la gente tenía que vivir en la calle. Aún los que tenían casas se iban afuera a vivir en las carpas. ¿Por qué? Porque estamos festejando que Dios nos guardó en carpas durante 40 años y no nos faltó absolutamente ninguna de esas cosas. Ninguna de las cosas. Él fue nuestra provisión. Y es maravilloso eso, ¿no? Era un tiempo de, ¿cómo podemos decirlo hoy? De carnaval. Era algo así como el carnaval judío. Se empieza a juntar cada vez más gente y durante 7 largos días, una semana entera, yo no sé cuál fue la fiesta más larga que estuviste vos o cuál fue la celebración más larga a la cual pudiste concurrir, pero una semana entera de fiesta, bailes, música, sonido de las voces de la gente, instrumentos por las calles, todos están metidos ahí. Mucha comida, mucha bebida, poco de agua y un montón de ritos y sacrificios que día tras día durante los 7 días se iban acumulando. La fiesta duraba 7 días, al 8º día se terminaba esta fiesta, que era justamente aproximadamente sobre esta fecha como estamos viendo cada uno de nosotros. En Juan capítulo 7 nos cuenta que Jesús estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén. Jesús era raro. Jesús era muy raro. Muy raro. Quien piensa que estaría contento de tenerlo en la familia está muy equivocado. Se hablaban muy malas cosas de Jesús.
De hecho, en Juan capítulo 7 nos cuenta la historia que los hermanos de Jesús estaban hartos de él, estaban repodridos de él, así de sencillo. Y se lo querían sacar de encima. Entonces, como ya sabían que allá en Jerusalén se la tenían jurada, habían intentado capturarlo en varias ocasiones y no habían podido, le dicen, ¿por qué no vamos a la fiesta de los tabernáculos? No por espirituales, sino porque les interesaba que fuera a Jerusalén una vez por todas, sacarse aquel que ellos creían y declaraban que estaba loco. Su hermano el loco, el que hace cosas raras, al que lo quieran apedrear, al que lo molestan, al que se mete con las mujeres, con los niños, al que atiende a los ancianos, al que reta a los demás, y a los que ellos una vez fueron a preguntar por él mientras estaba enseñando, y Jesús le dice, ¿quiénes me piden por mí? Tu madre y sus hermanos, y tus hermanos. Decirle que mi madre y mis hermanos son los que están acá conmigo, los que hacen mi voluntad. Los hermanos estaban re podridos. Y Jesús hace algo que es genial. Y le dice, no muchachos, yo no voy, vayan ustedes. Y ellos tenían muchas ganas de sacarse el hermano de encima, pero tenían más ganas de ir a la fiesta, me parece. Entonces se van ellos a la fiesta. Salen ellos para la fiesta y dice que Jesús deja pasar un rato y se aparece en Jerusalén. Y se llega ahí a mitad de la fiesta, no sabemos si durante el segundo, el tercer día, aparece Jesús y empieza a enseñar en los lugares donde la gente lo escuchaba. Y se arma un revuelo de aquellos. Los judíos, dice la palabra, y en Juan capítulo 7, que lo buscaban entre la multitud y no lo encontraban. Pero es que había tanta gente, él juntaba gente, pero era tanta y tanta y tanta la gente. Vos imaginate que es como, ¿conocen la salada? Bueno, como la feria de la salada, un poquito más concurrida. Entonces, buscar a alguien, no sé si perdiste algún familiar alguna vez en la salada, a nosotros nos pasó y es un tema bastante complicado. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque las calles estaban atiborradas de esa manera. En mitad de la fiesta aparece Jesús. Cuando hablamos de la fiesta hablamos de los 7 días. Aparece en el templo y empieza a enseñar esas habituales enseñanzas que molestaban y molestaban mucho a la gente. Les termina mojando la oreja todo el tiempo. Entonces los sacerdotes se enojan con ellos, lo quieren arrestar, y me encanta lo que dice ahí en ese capítulo de Juan, que dice que no pudieron arrestarlo porque no había llegado su hora. Yo no sé qué se mandó en este momento Jesús, pero ellos intentaban y no había llegado la hora, solamente porque en el reloj divino no se había cumplido la hora de la entrega de Jesucristo, a Jesucristo no lo pudieron agarrar. Entonces lo que hacen los sacerdotes judíos es pedirle a los guardias del templo que lo vayan a arrestar directamente. Y pasa esto que llegan al último y gran día de la fiesta. Te cuento qué es lo que pasa el último y gran día de la fiesta. El último y gran día de la fiesta es el momento de mayor ebullición. Ya la gente está como, es un éxtasis. Esto lo cuenta cualquier libro de historia. Podés leer a Josefo o a cualquiera de los autores contemporáneos de aquella época, los historiadores. La gente está llena de comida. Es como una mezcla de una fiesta espiritual y carnal. Es una carnal de carne, estamos hablando, ¿no? Una fiesta cárnica y una fiesta espiritual y una fiesta en la que la gente celebraba. Y mientras estaba la rutina esta de los sacerdotes, todos los días hacían un sacrificio y hacían otro sacrificio, hacían otro sacrificio. El último día se levantan de madrugada los sacerdotes. Empiezan a salir la gente de sus carpas y tenían todos una costumbre. Se iban todos para las escalinatas del templo, allí se juntaban todos, quiero que te ubiques no en una plaza de Mayo, en 5 plazas de Mayo, todas juntas, se juntan ahí las personas y empiezan a salir. Uno de los sacerdotes agarra uno de los cántaros y empieza a caminar hacia el estanque de Siloé. El estanque de Siloé era un estanque de donde venía una fuente que venía del valle de Cedrón, venía corriendo por las calles y terminaba el agua ahí en el estanque, en el estanque de Siloé. Era agua corriente que terminaba en un estanque. Ahí iban los sacerdotes, uno de los sacerdotes agarraba, lo seguía la procesión desde el templo
hasta el estanque, agarraba la jarra con la cual, una jarra de oro, un cántaro de oro que estaba llevando, y después de tener una breve oración se dirige nuevamente hacia el templo. La gente da toda la vuelta, empiezan a correr detrás de él, y ahí va, con toda una solemnidad está llegando el sacerdote al templo. Llega el sacerdote al templo, se encuentra con otro sacerdote, que tenía un cántaro de la misma medida, pero estaba lleno de vino. Se encuentran en ese lugar, empiezan a dar vueltas, dan 7 vueltas alrededor del altar, y cuando terminan de dar la 7ª vuelta, tiran los 2 cántaros, el de vino y el de agua. El de vino siempre significó la provisión de parte de Dios. Lo tiraban en un embudo y ese embudo caía por las escalinatas del templo y corría hacia la gente. Un cántaro de vino y tiraban un cántaro de agua, que entrando los 2 en el embudo salían corriendo por la escalinata. El Espíritu Santo era el símbolo del agua, era lo que ellos creían y habían leído durante siglos, que dice en Ezequiel capítulo 47 que el Espíritu Santo iba a salir de la misma presencia de Dios, del templo, en los últimos tiempos, derramaría sobre toda carne el Espíritu de Dios e iba corriendo. Y era algo simbólico que ellos tenían. Terminaba eso, ¿estás ubicado todavía en la película? Termina eso y ellos, se escucha el sonido de la trompeta y empiezan a cantar. Agarran su himnario, que no lo tenían porque no había impresiones, pero los que sabían de memoria. Y el himnario que ellos tenían eran los salmos. Y empiezan a cantar el Salmo 113, el 114, el 115, el 116, el 117, el 118. Cantan esos 6 salmos, uno detrás del otro, y lo cantan. Por un lado lo cantan los levitas, y por el otro lado el contracanto lo hacía el pueblo. O sea, los profesionales de la adoración cantaban una de las líneas y respondía todo el pueblo la misma línea, y era un cántico maravilloso y sublime. Imagínate esto, cientos de miles de personas adorando al que vive por los siglos de los siglos. Cuando termina esto, los libros nos cuentan que se hace un silencio y cada uno se tiene que ir a su casa. Y es en ese momento que aparece Jesús. Y en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, dice así la Escritura, dice: Jesús se puso de pie y exclamó. Era el último y gran día de la fiesta. Imagínate, todo eso, de golpe se hace silencio, la gente se tiene que ir a la casa. Se acabó el agua, se acabó el vino, se acabó la fiesta, hay que volver cada una a sus ciudades. Los sacerdotes ya no tienen absolutamente nada que hacer. El vino y el agua corrieron. Todos cantaron, todos están contentos, muchos están alcoholizados, todos tienen que volver a sus casas. Y se para Jesús, dice, y se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y con esto se refería al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Jesús está declarando que en Él se cumplían todos los símbolos. Jesús está declarando en ese momento: el tabernáculo soy yo. En ese momento Jesús está declarando delante de toda la gente que yo soy el descanso. Él está declarando que Él era la prosperidad. Se levanta un hombre, porque para vos y para mí es el Señor de señores y el Rey de reyes. Para ellos era un hereje. Y se levanta un tipo cuando se callan todos los sacerdotes, todos los levitas, y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. El agua todavía estaba corriendo por la escalinata, y este hereje se levanta y dice eso con voz audible. Dice: soy el único que puede satisfacer la sed de ustedes. En mí se cumplen absolutamente todas las cosas. Una declaración fuerte para pararse ahí. Y una declaración fuerte cuando ya todos te están persiguiendo. Una declaración fuerte cuando tu cabeza ya tiene precio. Una declaración fuerte cuando los guardias del templo ya tienen la orden de llevarte en cana. Él se levanta así y hace una declaración que antes la había hecho en un pozo con una mujer que vivía en Samaria. Vos te debes acordar. Un día hablando con ella, le dice: mirá, el que beba del agua que yo le daré nunca más va a tener sed. Pero se lo había dicho a una mujer, y ese día se para delante de miles de personas y declara eso. El mismo Jesús que le había dicho antes a los discípulos: el que tiene hambre, coma de mí, y el que tiene sed, venga a mí y beba. Y no va a tener sed nunca más.
Y vemos acá algo que quiero compartirte lo más brevemente posible. Jesús nos hace una propuesta. Y es la propuesta que nos trae al día de hoy como palabra para este año. Tenemos que reconocer la necesidad que vos y yo tenemos. Tenemos que decir, tengo sed. La sed es una alarma. Yo en este momento tengo sed, por ejemplo. ¿Cómo funciona la sed? La sed es una alarma que te marca, es un mecanismo básicamente esencial que te dice que te estás deshidratando. El primer síntoma de la deshidratación es la sed. Quiere decir que si vos tuviste sed en algún momento de tu vida o tenés sed, es que hay algo en tu cuerpo que ya no está funcionando. Una persona que se hidrata correctamente y toma constantemente líquido, especialmente agua, no debería tener sed jamás. Es un mecanismo que nos dice, ¿sabés que hay algo que funciona mal con vos? Es algo que nos dice, la sed es algo que dice, necesitas algo que no has estado atendiendo. Y es lo que el Señor nos dice en este tiempo. Tenemos que reconocer que hay un vacío en nosotros y tenemos una necesidad. Y que esa necesidad se va a llenar pura y exclusivamente, según las palabras de Jesús, que nosotros creemos, únicamente se va a satisfacer con Él. Pero primero tenemos que darnos cuenta que tenemos sed. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra propia limitación. Algo descuidé, algo no funciona. Como el viernes pasado nos decía el Señor, hay un altar que tengo que volver a levantar. Tengo que volver a ese lugar para reconstruir aquello que se dañó durante mucho tiempo. Y tenemos que reconocer que nos falta algo, y ese algo tiene un nombre y se llama Jesucristo. Es Él lo que necesitamos. Me falta algo y necesito algo, y ese algo es Jesús. La segunda propuesta que hace dice, tenés que venir a mí. Y es la propuesta para nuestra iglesia, todos los días, y para nuestra vida en particular. Tenemos que aprender a ir a Jesús todo el tiempo. Muchas veces intentamos saciar nuestra sed espiritual con cosas que no son Jesús. Y así nos va. Muchas veces buscamos saciedad en el trabajo, muchas veces buscamos saciedad en el estudio, muchas veces buscamos saciedad en el matrimonio, buscamos saciedad en el noviazgo, en las drogas, en el alcohol, en las costumbres, en la iglesia. Y nada de estas cosas nos va a satisfacer. El único que satisface tu vida y mi vida, el único que va a poder apagar nuestra sed, se llama Jesucristo. ¿Estás conmigo? Entonces, tengo que aprender a darme cuenta que necesito a Cristo. Y lo segundo que tengo que hacer es que tengo que ir a Él. Él me propone que el único que va a saciar los temas que tengo como necesidad en mi vida es Él. Entonces me doy cuenta que cuando tengo soledad, Él es mi compañía. Cuando tengo tristeza, Él es mi consolación. Cuando ando en valle de sombra y de muerte, Él es la resurrección y la vida. Cuando ando con problemas de salud, Él es mi salud. Él es el médico de mi vida. Cuando tengo un problema, Él es mi consuelo. Cuando tengo una dificultad en mi vida, cuando estoy bajo juicio, yo sé que Él es la verdad. Cuando hay mentiras sobre mi vida, yo sé que Él es la verdad y Él se levanta. Cuando veo que no hay salidas para las situaciones en mi vida, yo recuerdo que Jesucristo es la puerta para cada uno de nosotros. Cuando tengo angustias, sé que tengo que ir a Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede satisfacer cada una de nuestras cosas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer, esto parece básico, pero es así. Tengo que reconocer que nada me va a satisfacer y tengo que aprender a ir a Jesús cuando, todos los días de mi vida, cada momento, cada instante de mi vida, necesito ir a Jesús. Y Él nos hace esa propuesta de aquel que cree en mí. ¿Qué va a pasar entonces? Correrán ríos de agua viva. ¿Pero de quién? Del que tiene sed primero. Del que va a Él. Y pone una sola condición. Y es maravilloso. Porque lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Creer. Que de eso se trata. No se trata de otra cosa. Se trata de la fe. No hay posibilidades de tener relación con Dios si no es a través de Jesús. Y eso es una cuestión de fe.
No hay muletas que nos lleven a Cristo, a Dios, si no es a través de Cristo. Tengo que aprender a tener mi creencia basada en el Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, esto es una gracia, esto es un regalo de parte de Dios. Hermanos, a Cristo se lleva por fe. ¿Amén? A Cristo se llega por fe. No hay otra manera de llegar. Recibimos la vida abundante por fe. Vivimos la vida como cristianos por fe. Nadie puede llegar a Dios si no tiene fe en Jesucristo. Otras cosas están total y absolutamente equivocadas. No podemos llegar a Dios por medio de la Biblia. Muchos endiosan la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no me lleva a Dios. El único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. De Él hablan las Escrituras. Te digo más, este problema lo tuvieron hace 2000 años los mismos judíos. Y el mismo Señor Jesucristo se tiene que levantar, y lo cuenta también Juan, capítulo 5, versículo 39, y les dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras y piensan que en ella hallarán vida eterna. ¿Y qué le dice? Están equivocados porque ellas lo único que hacen es dar testimonio de mí. La palabra nos muestra a Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque la idea del Padre nos deja la palabra, nos deja el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos muestre a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre y tenemos vida eterna y vida en abundancia. Y es una bendición esto. Y es una bendición. Entonces tengo que aprender a creer de la manera que dice la Escritura. Y entonces Él derrama sobre nosotros la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa no es voy a tener dinero. La promesa no es te va a ir bien. La promesa no es voy a tener salud. La promesa no es voy a conseguir una esposa y voy a ser feliz, voy a tener hijos, me va a ir bien en el trabajo, me va a ir bien en el estudio. La promesa se llama el Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo es la promesa que vos y yo necesitamos vivir cada día de nuestras vidas. Ya no es una promesa, es algo que está al alcance de aquel que tiene sed, que va a Jesús, recibe la vida del Espíritu Santo. Es la misma vida de Dios en cada uno de nosotros, porque ahora somos lugar santísimo. Porque ahora somos el lugar de la habitación de Dios mismo. Y entonces, como una consecuencia natural, y dice que Él se refería al Espíritu Santo, empiezan a pasar cosas en nosotros. Y Dios te empieza a hablar. Y tenés una dificultad y Él va y te habla. Y vas y le pedís una palabra y Él va y te da una palabra. Veníamos en el auto charlando con Marcela, con Silvia y con Carlos, y como siempre, a la ida está la pregunta de rigor. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué vas a buscar? Y a la vuelta es, ¿cuál es tu vivencia? ¿Qué te traes? Y entre las cosas que Carlos contaba, dice que él se fue, a lo que era un roble que había, Carlos está ahí, allá al fondo se fue. Me dice, yo hice como vos dijiste. Yo les había dicho, hermano, ustedes van a encontrar gente por el campo. No se mete con la gente del campo, déjelo, está haciendo su altar. Y vimos altares en la cancha, vimos altares en el costado, vimos altares debajo de los árboles, vimos altares al lado de los troncos, vimos altares en las habitaciones, vimos altares en todos lados, en varios lados. Y él se fue a un roble y se sentó ahí y dice, permitime, Carlos, pero es público ahora. Te digo más, está siendo grabado y va a estar en internet esto. Y Carlos le dice al Señor, papá, quiero que me digas algo. Y Carlos me dice, y me quedé ahí escuchando. Y yo me quedé, viste, porque lo conozco a Carlos hace años, y siempre el Señor tiene algo para decirle, como a vos y a mí, pero la diferencia con algunos es que Él le escucha. Entonces, y Carlos dice, y me fui. Y yo me quedé, mientras manejaba, pensaba, está bien, no nos quiere comentar qué es lo que Dios le dijo. Y al rato volví. Y le pregunté, papá, ¿qué tenés para decirme? Y ahí Dios le habló. Espíritu Santo. Dios hablando a mi corazón.
Dios trayéndole una palabra a Carlos, que le es útil a él, que nos bendijo a nosotros en el auto. Es el Espíritu el que te habla. Es el Espíritu el que cuando vos vas manejando y si vos le preguntás a qué hora tenés que salir de un lugar y por qué calles tenés que ir, en serio, es el mejor GPS. Cada vez que nosotros podemos irnos de vacaciones hacemos lo mismo. Nos podemos orar y le preguntamos al Señor a qué hora tenemos que salir y por dónde tenemos que ir. Y la última vez ¿te acordás? Estaba re mal, yo estaba re tenso, habíamos salido, el Señor nos había dicho a qué hora teníamos que salir, y estábamos saliendo a esa hora, y de golpe llega a un lugar y le digo, no sé por dónde tengo que ir todavía. Tenía que agarrar la ruta 2. ¿Cuántas opciones tenemos para la ruta 2? Irigoyen derecho, ¿sí? Agarrar Echeverri, ¿estamos de acuerdo? Monteverde, General Belgrano, subimos un poquito unos kilómetros antes, doy la vuelta por acá atrás, Berazategui, Bernal, me subo a la autopista acá arriba, paramos el auto y le digo, no sé por dónde ir. Y Dios te dice. Nos pasó una vez, ¿te acuerdas hace unos años que fueron Lucas y Verónica un domingo salieron para creo que fue su primer viaje después de casados? Se fueron a Villa Gesell, ¿sí? Nosotros tuvimos el culto acá y ellos se fueron a la mañana temprano. Nosotros terminamos el culto acá, nos fuimos, picoteamos algo en casa y le digo a Marcela, tenemos que salir ahora. Y subimos, agarramos las cosas del auto. Y agarramos, prendemos la radio en el auto y te entran a decir, está todo cortado, ¿se acuerdan del puente sobre Castelli que se había roto y qué sé yo? No sé, Bueno, entonces, viste, mandamos un mensajito a Lucas, viste, y nos contesta al rato Verónica y dice, no vengan porque es un desastre, hace 7 horas que estamos en la ruta. Salimos, llegamos, salimos como 5 horas después que ellos, 6 horas después que ellos, y llegamos antes que ellos. A mí me da vergüenza mandar un mensaje diciéndoles ya llegué, sabiendo que ellos todavía estaban en la ruta. Entonces, vos decís, me estás cargando. No te estoy cargando, ¿para qué te voy a estar mintiendo? Es el Espíritu Santo de Dios diciéndote a qué hora tenés que salir y a qué hora no tenés que salir y por qué ruta tenés que ir y por qué ruta no tenés que ir. ¿Qué falta que te hace a vos? ¿Es así? Vos orás, le preguntás al Señor y no te comes más el piquete de acá o de allá o lo que fuere. Es así, Él te dice, está todo el día con el flete en la calle. Es el Espíritu Santo de Dios. Y vos decís, ¿para esa pavada? ¿Qué pavada si cada vez que te comiste 20 minutos en el puente de la Noria se te volaron todos los pajaritos? No es una pavada. Si fuera una pavada no se te volarían los pajaritos. Es importante. A lo mejor no tuviste un accidente. Saliste a la ruta y evitaste un choque por eso. O llegaste 5 o 6 horas antes. O evitaste cualquier tipo de situación que podías haber tenido. Y para la gloria de Dios te llevó a ese lugar en el tiempo justo. Para todas las cosas, el Espíritu Santo de Dios es la provisión abundante. Para todas las cosas de nuestra vida. Y Él empieza a transformarse en fuente en cada uno de nosotros. Y entonces empieza a pasar esto, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿de dónde ahora viene? No viene del valle del Cedrón. No termina en el estanque de Siloé, porque el estanque, ¿qué hace? Estanca. ¿Por qué te sentís tan mal algunas veces cuando tenés un encuentro con Dios y Dios hace algo y hay una revolución en tu interior? ¿Por qué nos pasa eso? A los 2, 3, 4 días sentimos como una insatisfacción, como una cosa, qué sé yo. Y vos decís, yo el domingo estaba en la gloria y hoy es martes, tengo todo así, me siento como medio podrido. ¡Claro! Es estanque. Se me estancó. No fui alguien que Dios usó para que brotara de mí el río de agua viva del Espíritu Santo. No fui y oré por mis hijos en mi casa cuando llegué. No fui y oré por mi esposa, por mi esposo. Fui el lunes a la escuela y no oré por mis compañeros de la escuela. Cuando me vinieron a pedir algo por necesidad, no extendí mi mano. No llevé el consejo sabio. Termina el culto del domingo y no llevé al otro hermano a la casa.
Hay alguien que me pide dinero mañana sentado en el piso y pasé de largo. Entonces había un río, había un río, había un río. Y el problema es que había un río. Y te explota adentro, se te pudre, se te estanca. Pero no es así con nosotros. Porque cuando nosotros recibimos esto, terminamos siendo fuente de agua viva. Y eso alcanza a otros. Y de eso se trata la vida abundante en Jesucristo. De eso se trata, sale del cielo, pasa por Jesús, viene por el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas y empezamos a salpicar y a bendecir la vida de otras personas. Qué triste sería que vos y yo nos juntáramos, hayamos gastado, invertido 3 días nada más para llenarnos hasta explotar cada uno de nosotros. ¿Cuántos vienen llenos? En serio, ¿eh? Venís lleno. Bien. Si no lo sacás vas a reventar. La unción se te pudre adentro. La bendición se te acumula. Pero si yo estoy tan bien, es que vos no necesitas estar bien. Dios te lo dio para hacer el pasamanos. Para hacer el pasamanos. Para que lo que tenés vos lo puedan tener los otros también. Toma, pasáselo. Pasáselo, por favor. ¿Ves? A vos se te va a pudrir. No hay presa, te digo más. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué tendrías que hacer ahora? ¿Cuántos tuvieron hasta ahora celular? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Cuántos tuvieron el celular? Podían haber usado, mandado WhatsApp, usado mensajes, gastar crédito. Está todo bien. Hubieran sido bendecidos un montón. Si no, se me pudre. Cuando uno tiene algo de Dios, es para dar. ¿Cuánto nos ha dado el Señor no digo este fin de semana, en los últimos años? ¿Y qué desafío nos larga el Señor? Que todo aquello ya no lo acumulado. No demos lo acumulado porque estamos entregando ropa vieja. Es como regalarle al que no tiene una camisa que vos ya no usás más, pero no usás más porque tiene unos agujeros así en la espalda. Entonces no bendecís al otro, le estás dando un descarte. Vos y yo, todo lo que tenemos hoy y mañana que será puesto de nuevo nosotros y pasado, porque mañana altar, pasado altar, el miércoles altar, el jueves altar, todos los días buscamos de Dios, todos los días nos llevamos y todos los días nos vaciamos, como hizo el Señor Jesucristo, que dio su vida absolutamente toda por cada uno de nosotros. Y cuando vos empezás a dar y no contenés lo que recibís, te pasa justamente eso, ya después no lo podés contener más. Y le das al otro, y le das al otro. Y ves que lo que Dios sanó en vos, lo sana el otro. Entonces vos decís, ¿esto funciona? Claro que funciona, porque no depende de vos ni de mí, depende del Espíritu Santo de Dios. Lo único que vos y yo tuvimos que hacer es recibir de Jesús, reconocer nuestra necesidad, ir a Jesús, creer en Él, vivir esto por fe, recibir la vida del Espíritu Santo y que automáticamente las cosas empiecen a brotar. Y de tu vida y de mi vida van a empezar a brotar ríos de agua viva. Y río de agua viva quiere decir Jesucristo en abundancia. Ya no hay un Jesús cercado en Galilea, ya no hay un Jesús cercado en Jerusalén. Jesús se extendió y se está extendiendo hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque vos y yo nos vamos a distintos lugares. Y vos mañana tirás a la facultad, y vos mañana tirás a la escuela, y vos empezarás la facultad, y vos tirás a tu trabajo, y vos tirás al tuyo, y vos al tuyo, y vos al tuyo, y vos al tuyo, y vos al tuyo. Ustedes van a ir al colegio, gloria a Dios, aleluya, que empiecen las clases. ¿Sí o no? Y vos estarás en tu barrio, y vos irás a abrir la fábrica, y vos también, e irás a vender a otro lado, y vos tenés que ir a laburar mañana. Gracias, vos tenés que ir a la escuela mañana. Y vos irás a la facultad y cada uno de nosotros irá y es Cristo yendo y nosotros llevando no solo el mensaje de Cristo, llevamos la persona del Espíritu Santo. Y es una bendición eso. Y es una bendición eso. Y empieza a pasar lo mismo, lo que ya profetizó el profeta Ezequiel, capítulo 47. ¿De dónde salía el río de Dios? ¿Te acordás? Te lo dije al principio. ¿De dónde salía? Del templo. ¿Sí?
¿Y sí? Templo, andás arriba. ¿Ah? ¿No sos templo? ¿Templo? ¿Templa? ¿Templa? ¿Templo? 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 ¿Hay templo ahí? ¿A vos? ¿Hay templo? ¿Hay templo? ¿Hay templo? ¿Hay templo? Levantate, dale. ¿Hay templo? ¿Hay templo ahí? ¿Hay templo? ¿Hay templo? ¿Hay templo? No sé, ¿va a correr el río? ¿Hay templo? ¿Hay templo? ¿Hay templo? Te tengo que preguntar todavía. ¿Hay templo? ¿Hay templo? Mira que se va a hacer más largo el mensaje, ¿eh? ¿Hay templo? ¿Hay templo? ¿Hay templo? No subas a jorobar, ¿eh? ¿Hay templo? Dios te está ministrando. ¿Hay templo? ¿Hay templo del Espíritu? ¿Hay templo del Espíritu? ¿Hay templo del Espíritu? ¿Dónde está el 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 templo del Espíritu? ¿Dónde está? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde? El templo. 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 Templo chico. Templo grande. ¿Qué? Dejá el templo abierto, vení para acá. Es un salón que se reven todo. Nosotros somos lo importante acá. Mira si viene el Señor y te lleva vos solo. Templo. 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 ¿Y ahora qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? ¿Está el templo? ¿Y qué sale del templo? ¿Y qué es eso? Explíquenme, porque no me entendí el mensaje yo. Es el Espíritu de Dios fluyendo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia los demás. ¿Y por dónde baja? ¿Por dónde baja? Por el altar. ¿Y por dónde que había la salida del templo? Escalinatas. ¿Y dónde se iba? ¿Dónde se pierde el agua? ¿Dónde se pierde el agua? No, no hay estanque acá, no hay estanque. Fluye, 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 fluye. Yo quiero que hagamos una acción profética. Fluye, 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 fluye.